Muchísimas gracias, presidente y vicepresidente, por haber compartido vuestra visión y vuestras inquietudes con nosotros. Seguimos en la lámpara de las ideas. Escuchemos a los dirigentes que tienen los pies en el suelo. Ellos son Javier Gándara, presidente de la Asociación de Líneas Aéreas, Marina López, directora corporativa de Otusa, Ricardo Fernández, CEO de Destinia, Cristina Cabañas, presidenta de Guitar Hotels, y Manolo Molina, director y editor de Hosteltour. Muchas gracias. Bueno, gracias a los que estáis aquí para escuchar este panel, que vamos a intentar que, dadas las horas y lo que ya lleváis encima, pues sea lo más dinámico y lo más atractivo posible. Y como reza el título que tenemos, lo de con los pies en la tierra, pues bueno, pedir a los panelistas que intentemos que, más allá de buenos deseos y tal, que realmente hagáis análisis realistas y con pies en la tierra. Como somos poquitos los que estamos en el, yo no sé si está fuera de protocolo, está previsto, ¿no? Si alguno de los que estáis aquí, como somos pocos realmente, si queréis hacer alguna pregunta, algo de los que digan, seguro que va a ser mucho más interesante, que lo pueda tener yo pensado. Levantad la mano, pegar un silbido o algo y os escuchamos, porque creo que puede ser algo más interesante. Hay aquí hoteleros, buenos amigos, hay confianza. Así que animaros a levantar la mano y, si puede ser, pues hacer alguna pregunta. Tenemos un panel que creo que es muy interesante porque es muy heterogéneo. Tenemos compañías aéreas, tenemos hoteleros y tenemos distribución, con lo cual la foto que podemos hacer del sector es muy interesante. El título que nos ha puesto Álvaro este año es todo un reto. Yo no sé muy bien cómo aterrizar eso, la lámpara de las ideas. Bueno, vamos a ver qué ideas salen de aquí. Yo creo, de todas formas, también es verdad, estamos en enero y siempre Fitur es un buen momento para hacer un poco de balance. No os pediré mucho tiempo porque se han hecho muchos, pero desde la perspectiva de las compañías aéreas, de la hotelería y de la distribución, tener una foto de cómo habéis visto desde 2004, porque al final todo el mundo está hablando, se perciben unas buenas perspectivas. Ahora estaban hablando, en un panel reciente de Booking, dicen no hay nada que haya en el horizonte que parezca que no vaya a ser el 25, que no sea mejor que el 24, con lo cual es un buen mensaje, pero como decimos, con los pies en la tierra, vamos a proyectar ese 25 también un poco realista, ¿no? Y yo empezaría por ti, Javier, porque creo además que, como no te cansas de decirlo tú, pero cada vez que lo vemos, sin conectividad no va a haber nada detrás y tienes muchos mensajes. Haznos primero un poco de balance, porque al final dentro de las compañías aéreas sois como ese ente que no sabemos muy bien, algunas con esos resultados que dan, cómo siguen sobreviviendo, a qué responden algunas decisiones y cuáles son. Bueno, luego hablaremos de los retos, ¿no? Pero esa foto del 24 y perspectivas del 25. Perfecto, pues muchas gracias, Manolo. Y bueno, voy a intentar estar con los pies en la tierra, pero ya sabéis que a mí me va a costar, porque normalmente nosotros ganamos dinero solo cuando estamos en el aire, no cuando estamos en la tierra, ¿no? A ver, yo creo que el 2024 pues ha sido de nuevo un año de récord de tráfico aéreo en España. Entonces hemos transportado 309 millones de pasajeros, ¿no? Que supera ya el récord del año anterior, del 2023, ¿no? Entonces, cuando estábamos en la pandemia, pues estamos saliendo de la pandemia, muchos hablábamos, ¿no?, que probablemente entre el 23 y el 24 se llegaría a los tráficos prepandemia, pero bueno, no lo teníamos muy claro, ¿no? Entonces aquí nos hemos sorprendido porque en el 23 ya lo hemos superado, ahora ya estamos hablando de 309 millones de pasajeros, o sea, muy superado. Y yo creo que esto lo que demuestra precisamente es que la gente, digamos, tiene ganas de viajar como nunca, ¿no? Y entonces estamos en un foro de turismo y desde luego la aviación es esencial porque, como sabes muy bien, más del 80% de los turistas internacionales que nos visitan lo hacen por vía aérea, pero no nos olvidemos también que la gente viaja por otras motivaciones también, para estar cerca de sus seres queridos, hacer negocios, etcétera, etcétera, con lo cual nosotros tenemos muy claro que somos un medio, no un fin. Yo siempre digo, a veces de broma, que nadie paga por meterse un par de horas en un tubo de aluminio presurizado. Al final, realmente, por lo que pagan es porque le facilitas hacer en ese destino qué es lo que realmente quiere hacer. Y bueno, y yo creo que realmente, luego hablaremos de perspectivas, pero de momento el balance del 24 es muy favorable. Marina y Cristina, representáis hoteleras familiares además. Cuéntanos, Marina. Bueno, en cuanto al balance, coincido plenamente, como bien decías, sin conectividad no hay turismo. El transporte es lo que inicia, es el primer paso que toma el turista, ya sea turismo por ocio, ya sea turismo por viaje de negocios.
Y curiosamente, en los datos que manejamos y la evolución de la demanda y de las ventas, aunque no el 100% de nuestros clientes viajan en avión, aparte que viene también por tierra, generalmente año tras año las previsiones y luego los resultados que publican organismos como pueda ser AENA coinciden plenamente con el manejo de datos y con el crecimiento en ventas que experimentamos nosotros. La correlación entre lo que publica y lo que detecta y publica el transporte aéreo es total con lo que manejamos nosotros, que fundamentalmente es turismo urbano, y en las ciudades en una parte importante pues se llega por la vía aérea. Y aunque no sea al 100%, los datos siempre coinciden. ¿Quieres darnos ya las perspectivas de 25 en base a...? Bueno, un poco en esa línea, es decir, no hay ningún, como comentabas, no hay ningún indicador que pueda prever una ralentización, más allá del mero sentido común de ser conscientes de que no se puede crecer a doble dígito de manera indefinida y que en algún momento este crecimiento se va a ralentizar, pero siempre y cuando sea un menor crecimiento, pero no suponga una contracción del mercado, pues aún así será el 25 mejor que el 24, que ya de por sí ha sido un año récord. Por lo que nos gusta ver este nuevo año que comienza con optimismo, pero también con un optimismo prudente. Hace ya unos años que estamos escuchando esto en Fitur, lo del optimismo prudente. Cristina. Pues me sumo a lo que ha dicho Javier y a lo que ha dicho Marina. Nosotros somos una cadena muy pequeña, pero tenemos ciudad, vacacional y montaña, ¿no? En ciudad hemos tenido un incremento del precio medio, no de la ocupación, pero sí del precio medio, el hotelero para esto bingo, ¿no? En el vacacional también ha habido un incremento del precio y bueno, ya hemos vuelto a los niveles prepandemia o los hemos superado. Ha habido un incremento, por ejemplo, importante del turismo británico. Y en la montaña, pues ahí tenemos que estar siempre pendientes de mirar al cielo, porque no te vas a la montaña si no hay nieve, y esto es una de las amenazas que tenemos, ¿no? El cambio climático, que lo tenemos ahí. Y las previsiones para el 25, pues igual que lo que decía Marina, con precaución. No podemos estar siempre creciendo como el último año, pero pensamos que será un buen año, a no ser que haya factores externos que nos puedan marcar, ¿no? Yo hace 11 años que me dedico a este sector. Antes estaba en un sector que era el sanitario, y a mí me dijeron cuando empecé: te vas a un sector que ya verás, mientras no se apague el sol, ahí nunca pasa nada, siempre todo va bien y tal. Pues menos mal, ¿no? Pues menos mal, porque no sé, yo he pasado una pandemia, si hay una guerra afecta, si hay el incremento de los costes de cualquier producto afecta. Bueno, es que al turismo le afecta todo, ¿no? Pero fíjate, Cristina, al final has dicho las dos cosas al mismo tiempo, es decir, que sí y que no, y la realidad está demostrando que a pesar de todas esas posibles influencias externas, la demanda sigue siendo la que es. Escuchamos conflictos que hace unos años a lo mejor esos conflictos hubieran paralizado, ahora eso no está pasando, pero bueno, podremos profundizar un poquito más. Pero claro, todo el mundo ahora, viajar es una commodity, todo el mundo quiere viajar, y no nos olvidemos que vivimos en el mejor país del mundo. Entonces... Yo creo que esas cosas, si me permites, nos hacen la vida más difícil a nosotros, a todos los que estamos, pero eso no quita que la gente siga teniendo muchas ganas de viajar. Eso no le quita las ganas de viajar. ¿Nos hace la vida más difícil por qué? Pues todo el tema de las pandemias, de los costes, claro. O sea, que realmente que es algo que no afecta a esas ganas de viajar, a esa demanda, afecta a los que nos dedicamos a proporcionar los servicios, que bueno, nos tenemos que complicar más la vida y... Hablaremos de cuáles son esos elementos que pueden influir negativamente, de verdad, pero antes, Ricardo, tu foto. Lo primero de todo, muchas gracias Álvaro, muchas gracias al ITH por querer contar con Destinia. He educado siempre, el único que lo ha dicho, pero gracias. Pero lo he dicho porque no lo han dicho y digo, así les dejo mal a todos y luego me mirarán, joder, ¿cómo eres capaz? Eso es, Ricardo, pero siempre es un bien que da. Que yo, por dar una nota diferente, 2025 para nosotros ha sido el mejor año de facturación de nuestra historia, o sea, joder, fantástico, pero no ha sido un año tan fácil como 2024. O sea, 2024 no ha sido tan fácil como 2023, y sí que hay cosas que a mí me preocupan y no me parecen tan evidentes. Es decir, creo que Alemania en el consumo está viendo ciertas contracciones que veremos cómo afectan. Creo que Alemania ahora mismo su principal destino sea Turquía y no sea España. Eso es una cosa que poco se habla y que es evidente que está pasando, que en Antalya tengamos 800.000 camas, y la labor que está haciendo de conectividad creo que es una cosa a tener muy en cuenta. Tú vas a Antalya y ahí hay aerolíneas
O sea, hay 17 aerolíneas nuevas cada año, entonces eso es importante. Estados Unidos como mercado emisor se ha ralentizado muchísimo por las elecciones, ya tendremos que ver qué pasa, aunque para nosotros estemos creciendo porque España venía a un nivel tan bajo que lógicamente todo era crecimiento. México, que era un mercado para nosotros emisor muy potente y con una clase media que cada vez accedía más al turismo, ha tenido una depreciación del peso muy importante que le ha impedido viajar más. Entonces, claro, al final ha ido todo fenomenal, joder, y estamos todos muy contentos, pero es cierto que yo hablaba con hoteleros durante el verano y tenían mayores ADRs, pero menos ocupaciones que el año anterior. Entonces creo que hay, y las dos OTAs, digamos, competidores míos más grandes de Europa, a 30 de junio iban por debajo del 23 en resultados públicos que cotizaban. Entonces creo que el 25 va a ser un año fantástico, pero que hay que currárselo y hay muchas cosas y como cada vez nuestro negocio es más complicado, pues bueno, que hay mucho trabajo para hacer. No lo veo fácil, lo veo, Vale. o sea, lo veo difícil, pero bien. O sea, mi perspectiva es buena, pero... Un pesimista Has puesto- moderado. Correcto, pero mientras sea moderado. Pero fíjate que ya lo que yo te pedí al principio, con los pies en la tierra, y te agradezco que hayas hecho ese enfoque. A partir de aquí, empezad si queréis entre vosotros un poco a interpelar, porque al final sois absolutamente complementarios en la cadena de valor. Pero estabas diciendo tú, Ricardo, y habéis hablado de precio, un poco todos, has hablado un poco del impacto. Siempre ha habido un poco esa discusión en cuanto al precio. Los hoteleros en los últimos años, y lo hemos hablado Marina, pues es cierto que estáis en los últimos 2-3 años, no voy a mucho más atrás, siendo bastante más realistas en vuestro enfoque hacia la comunicación. Oye, esto está siendo real y hay un incremento de precio que el mercado está asumiendo bien. Eso tiene un final. Es verdad que vienen también de un crecimiento de los costes exacerbado en los últimos años, pero que se puede trasladar también al sector aéreo. Y es verdad que desde el aéreo siempre habéis dicho, joder, es que os quejáis los hoteleros de que los billetes son cada vez más caros, pero vosotros también. El incremento de precios que estamos viviendo en los últimos tiempos, incluso de márgenes, porque también ha sido incremento de márgenes, ¿creéis que va a ser sostenible? ¿Va a seguir el mercado asimilando ese incremento? También muchas veces derivado de un incremento de la calidad y del producto que se ha visto, porque ha habido una inversión. Pero no ha habido detracción de la demanda después de un incremento muy notable de precios, y no sé también si en el aéreo y en el producto final, Ricardo. A ver, el tema de los precios de los billetes siempre está, digamos, en la actualidad, ¿no? Y especialmente en las épocas de más demanda. Y nosotros lo que decimos siempre es que al final, en un sector tan competitivo como el nuestro, los precios se hacen por interacción de oferta y demanda. Hay muy poca capacidad de imponer los precios que quieras, ¿no? Y luego, para mí, la prueba del algodón es que si realmente volar fuese tan caro como algunos dicen, no estaríamos de nuevo volviendo a tener un récord de tráfico aéreo, ¿no? Es cierto, nosotros tenemos una gran ventaja frente a los hoteles, y es que nuestro principal activo, que son los aviones, pues hoy están aquí y mañana están en otro sitio. Con lo cual, entonces, cuando tienes determinados elementos regionales, por ejemplo, que tienen un impacto importante, pues bueno, podemos desplazar capacidad de un sitio a otro. Los hoteleros están más pues anclados a los sitios en donde están. Entonces, bueno, es una dinámica distinta, pero yo no creo que sea, o yo nunca lo he visto así, como una pugna de decir, estamos todos en la cadena del turismo, y yo creo que en función de cómo lo hagamos todos bien, pues tendremos pues más éxito o menos éxito. Te puedo repreguntar, antes de dar paso a los otros sectores, en cuanto al precio, porque cuando escuchamos a las compañías aéreas decir, bueno, al final, si el mercado lo aguanta, incrementamos precio. Sin embargo, tenéis unos elementos exógenos que van a repercutir en el precio y esos no los va a asimilar el mercado. A ver, Hablamos del fuel, sí, sí. hablamos de muchas cosas. O sea, nosotros estamos acostumbrados a tener, a ver, nuestro principal input de coste es el combustible, y el combustible, pues el precio es el que es. Puedes hacer futuros y muchas cosas, pero no lo controla. Entonces, hay veces que puedes pasar incremento de coste vía precio de los billetes a los consumidores, y hay veces que no, y la mayor parte de las veces es mitad y mitad, y lo que se hace es sacrificar los márgenes, y así es como funciona. Pero claro, realmente los órdenes de magnitud, la gente que ya tiene, como yo, una cierta edad, pues se acuerda de cuando volar era algo que solo los que tienen mucho dinero lo pueden hacer, mientras que ahora prácticamente todo el mundo. Ricardo quiere decir algo. No, yo quiero escucharles, yo vengo aquí a aprender, pero que, o sea, yo creo que los precios es bueno que hayan subido y tenían que subir, yo creo que el producto lo merecía, y también creo que los precios ya no están subiendo como antes, y es normal que se ajusten, y hay muchos hoteleros que de hecho ya están ajustando los precios, y yo creo que era necesario aumentar el precio, se ha hecho, el mercado lo ha aguantado, y seguramente pues no se pueda seguir de esa manera, y tiene sentido.
Es que hay una parte que adelantabas tú antes, ¿no? Hay un crecimiento de precios y se habla mucho de ello. También ha habido un reposicionamiento, claro, de los hoteles, de los activos. Ha habido mucha remodelación, ha habido mucha transformación del hotel que ha pasado de 4 a 5 estrellas y eso, lógicamente, implica un incremento en precio. Y por mucho que hayan crecido los precios, se habla mucho de Madrid, se habla mucho de Barcelona. Comparemos las tarifas de un hotel en Barcelona o en Madrid con las que pueda estar cobrando un Londres, un París o en Nueva York. Es decir, comparativamente estamos hablando de un nivel de precios pues muy competitivo, pero muy por detrás de los grandes competidores a nivel internacional y por lo tanto, habiéndose producido este incremento, por un lado el mercado lo ha absorbido porque el modelo, la industria hotelera seguramente sea uno de los mercados más parecidos a la competencia perfecta y por lo tanto no olvidemos que en modelos de competencia perfecta el precio no lo fija tu estructura de costes, el precio lo fija el mercado y a partir de aquí los márgenes pues habrá que irlos adecuando y en la medida en que ha habido demanda los precios se han incrementado. ¿Qué puede llegar a frenar esto? Una caída de la demanda. Claro. Es lo que corrige ese tipo de... Si no, bueno, creo que había mucho margen y había mucho espacio para crecer. Que has hecho una comparativa urbana. Pero si esa comparativa la llevamos a lo que decía Ricardo del vacacional, ocurre lo contrario. Nuestra competencia no es Londres, es Turquía. Y Turquía se posiciona por precio. Bueno, por pues ahí conectividad también, pero por precio. Y ahí te vas a la parte baja de la tabla. Pero O a habrá que pelear. decidir qué tipo de... Bueno, perdón, Marina, Habrá que decir también qué tipo de turismo queremos tener y qué tipo de turista queremos tener. Entonces, ¿tiene sentido competir en la tabla baja por precio? Pues seguramente no. Es decir, afortunadamente España, pues decían datos republicanos, este año hemos recibido creo que son 94 millones de turistas internacionales. Se debatía el otro día si llegaremos o no a los 100 millones. Pues a lo mejor no hace falta llegar a los 100 millones y a lo mejor hace falta elegir mejor cuál es el tipo de turismo que tenemos y apostar por la calidad y apostar por un perfil de turista que sí que quiere pagar, o está dispuesto a pagar un mayor precio y no estarnos peleando en la franja baja compitiendo por tarifa, porque quizá pueda ser esto también una buena oportunidad y sea el momento de abordarlo así, ¿no? Ujú. ¿Y es factible la elección del turista por precio? Por Y calidad. sirve para cualquiera, porque al final por compañía aérea vemos que el mayor incremento de turistas se da por las low cost, que realmente un precio más económico, pero no necesariamente está vinculado a un turista de mayor calidad, ¿no? A ver, o sí. A ver, yo creo que aquí hay que romper algunos clichés que tenemos, ¿vale? Y es que el cliché de que solamente el mochilero va en compañía aérea de bajo coste, yo creo que eso no es cierto. Precisamente por lo que dije al principio, el transporte aéreo, sobre todo en rutas de 2 horas, corte y medio recorrido, es un medio. Entonces, al final, la gente lo que busca es gastarse lo menos posible, teniendo puntualidad, un buen servicio, pero todo lo que se ahorre en el viaje se lo va a gastar en lo que realmente quiere hacer, que es estar en el destino. Entonces, por eso, vamos a ver, yo veo pues la clientela que va en compañías de bajo coste y es la misma que va en muchas otras series de compañías. Entonces, el largo radio es distinto, porque ya estás hablando de 10, 12 horas dentro de un avión. Pero realmente yo creo que no hay que identificar, en mi opinión, turismo de baja calidad con compañías low cost. Porque, además, si fuese así, tendríamos un problema en España, porque en España creo que ya el 55% de todos los pasajeros que vuelan en compañías aéreas denominadas de bajo coste. Cristina. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que decía Marina, ¿no? Que al final sí que ha habido un incremento de precios importante, pero nuestros competidores todavía lo han incrementado más. Entonces, el otro día leía un estudio ¿En vacacional también? En vacacional también hemos tenido incremento de precios. Nosotros el año pasado, por ejemplo... No, me refiero a la competencia, perdona que te interrumpa. Bueno, si la competencia también... pero nos queremos pelear por esta competencia. Claro, no, por eso digo... Ahí pero es como... el debate, ¿no? Claro. Pero haga un paréntesis aquí. Depende de qué competencia estamos hablando. Por ejemplo, la Costa Brava, que es una zona en la que tú estás ubicada, es una zona maravillosa y tiene espacio. Comparemos la Costa Brava con la Costa Amalfitana y a ver si hay un recorrido en cuanto a precio, porque yo creo que son dos zonas perfectamente comparables en cuanto a naturaleza, en cuanto a entorno y en cuanto a posibilidades turísticas. Y la Costa Brava ha subido precios, sí, y cuánto ha subido la Costa Amalfitana. Ahora, si nos queremos comparar con Turquía, pues estaremos en desventaja, pero aquí habrá que elegir cuál es nuestra referencia y quién queremos que sea nuestro competidor. Nos tenemos que hacer valer, porque si en el 2040 vamos a llegar a ser la potencia número 1 mundial en turismo, tenemos que ver también esto cómo lo gestionamos, ¿no? 110 millones de visitantes se prevén en el 2040, pues a lo mejor tenemos que hacer una criba y si tiene que ser por precio,
tenemos que hacer valer nuestros paisajes, nuestra oferta, nuestros establecimientos, nuestras aerolíneas, todo un poco. Que yo creo que estamos haciéndonos valer ya, en el sentido que, lo que decía Ricardo antes, Turquía está comprando a golpe de talonario esa conectividad, lo está haciendo, y realmente va un tour operador allí y le ponen alfombra roja y le dan dinero para ir allí. Nosotros, afortunadamente, digamos, estamos en una situación mucho más privilegiada. Por supuesto que es un reto, digamos, porque a lo mejor llega el momento donde empiezan a decir, oye, que realmente para determinado segmento no hay tanta diferencia, es mucho más barato aquí que allí, pero de momento yo creo que estamos en una situación privilegiada. Ya me he dado cuenta que yo voy a ser el malo del panel. El pesimista moderado. Yo prefiero la Costa Brava a la Costa Amalfitana totalmente, estoy totalmente de acuerdo. Es cierto todo lo que decís, yo que en España tenemos una industria hotelera que es fantástica, evidentemente, pero mira, en Madrid han inaugurado ahora la Forbes House, no sé si lo sabéis, que es el club de Forbes, que iba a ser en Miami, pero han dicho, en vez de en Miami vamos a hacerlo en Madrid, porque para la comunidad latina de mucho poder adquisitivo, Madrid es el nuevo sitio. Madrid le está robando, haciendo un trabajo fantástico, con una hotelería fantástica a Miami. Entonces, aunque nosotros seamos, y Miami tiene una muy buena hotelería, entonces, y a nosotros nos van a robar, y en Antalya, o sea, y Turquía nos va a robar porque tiene algún producto que es excepcional, o sea, fantástico. Es cierto que es un producto que en algunos conceptos puede ser diferente, pero es fantástico y mucho más cercano para un cliente aspiracional nuestro, que ha sido el cliente árabe toda la vida, mucho más cercano que el nuestro, y nosotros recordemos que en Marbella nuestra aspiración siempre ha sido traer a la gente árabe saudí. O sea, te quiero decir que pongámonos en nuestro sitio. Y es cierto también que, gracias a Dios, y es una noticia buenísima, con el alto el fuego en Gaza, el norte de África también se va a recuperar, que es otro tipo de producto. Pero al final, como lógicamente en España hay una parte del producto que es 5 estrellas, 4, hay muchos tipos de productos, a nivel números hay un factor competencia que creo que es brutal y que para los intermediarios es una oportunidad muy buena de posicionar otros destinos, y también para los hoteleros también, porque imagino que muchos estaréis mirando oportunidades en otros sitios y al final la competencia hace aflorar la innovación y es todo fantástico. Pero me parece interesante ver lo que pasa. Una pregunta al hilo de un comentario tuyo, pero lo habéis enlazado un poco todos. Cuando hacernos valer, mercados emisores. Una pregunta rápida que me da la pie a la repregunta siguiente. ¿El mercado emisor de largo radio es más interesante para España por ese posicionamiento porque una gran parte del crecimiento de mercados emisores que va a haber, hablo de miles de millones de turistas para el año 2040, me parece que estamos hablando de 1.400 millones, que son casi 1.000 millones más de turistas de los que hay ahora. El mayor crecimiento se va a dar en mercados, lógicamente, emergentes. Y en mayor rango todavía en mercados emergentes de largo radio. ¿Ese turista es más interesante por el gasto? ¿Lo es? Para la siguiente pregunta que voy a hacer, ¿lo es? A ver, yo creo que lo es, y también es el de corto y medio radio, que va a seguir siendo de siempre la mayor parte de los turistas que recibimos. Lo que pasa es que yo creo que la dinámica del turista de largo radio es distinta a la del corto y medio radio. Entre otras cosas, el turista del corto y medio radio a veces nos visita 2 y 3 veces, por ejemplo, mientras que el de largo lo hace pues de forma más esporádica. En cualquier caso, yo creo que nosotros, en cuanto a turismo de largo radio, tenemos una conectividad envidiable hacia el oeste, hacia todo lo que es América, tanto el norte como toda Iberoamérica. Eso iba. Y un poco el reto es la conectividad directa hacia el este, que indirecta la tenemos también, porque al final gran parte del tráfico de la radio pues viaja conectando en algún sitio. Cojo tu percha, la respuesta casi iba a decirme, da igual, en el sentido de que estabas hablando tú de esos mercados por los que tenemos que apostar. Podemos hablar del norteamericano, por un lado, pero podemos hablar también del medio oeste que se está trabajando y que se está buscando, que la fusión Europa-Iberia debía haber facilitado de alguna forma ese nuevo mar, ese océano en el que pescar. Pero la pregunta iba en el sentido de, Ricardo, todo el dato que manejáis vosotros de esos mercados emergentes, no quiero decir ya emergentes, pero sí emergentes para España. ¿Tenemos posibilidades reales como destino, con los pies en la tierra, de optar con la conectividad que tenemos y por la que podemos pelear por ese tipo de turista de mayor poder adquisitivo? Hombre, yo creo que del este, porque del oeste ya sin duda, y Estados Unidos va a seguir creciendo porque es un cliente que España es un destino fantástico para ellos. Y en el Middle East yo creo que también, porque tenemos bastante buena conectividad
hasta ahí, hasta un Jordania, un Omán, un Arabia Saudí, hasta un Emiratos, y yo creo que ahí tenemos una buena oportunidad y la estamos teniendo, y bueno, y es un producto que creo que tenemos que es fantástico. Así que yo creo que sí. ¿Tienes cifras o no? ¿Tienes cifras en mente? No tengo cifras en la cabeza, pero nosotros crecemos, no sé qué número decirte, pero a 2 dígitos muy largos en todos esos mercados. Y para los hoteleros, esos mercados en los destinos, ¿detectáis pues, primero interés y segundo mayor capacidad de gasto? Bueno, en el caso particular de Estados Unidos, mientras que el dólar siga fuerte, esto lógicamente es algo que nos beneficia a nosotros. Pero sí, yo coincido plenamente con lo que decía Javier. Es decir, afortunadamente, el poder tener una buena combinación, un buen equilibrio entre el turista de largo radio con el de corto y medio, y en la medida en que esto nos ayuda a desestacionalizar la demanda y diversificar la oferta, será positivo. ¿Qué tiene bueno el turista de largo radio? Que no viene a Barcelona o no viene a Madrid, no viene a Lisboa. Entonces yo creo que hay una oportunidad para construir una oferta ampliada y conseguir un producto mucho más completo, porque una vez que cruzan el charco lo que quieren es hacer un circuito y quieren conocer Europa, ¿no? Entonces yo creo que ahí es donde está el potencial del turismo de largo radio, pero yo creo que el objetivo tiene que ser desestacionalizar la demanda y diversificar la oferta al máximo. Cristina. Sí, totalmente de acuerdo con lo que dice Marina, y lo único, en los hoteles la venta interna que hace este tipo de turista es normalmente mucho mejor, porque el gasto diario de este tipo de turista es mucho mayor que uno más cercano. También la estancia es más larga y más rentable para el hotelero en otras. Más capacidad de gasto también, ¿no? O más interés en el gasto. ¿Querías decir algo? Yo simplemente quería desmitificar un poco también, porque si bien es cierto que el gasto medio del turista del largo radio es mayor, y gasta más en hotel, sobre todo está más tiempo, pero también hay que tener en cuenta que las estadísticas a veces engañan, porque en ese gasto incluye el billete, que es bastante más caro que el de un billete corto y medio radio, con lo cual sí que gasta más, no tanto como a veces pues... Habría que refinar un poco el dato. Pero vamos, también. lo que sí es cierto es lo que dice también Marina, que claro, también no viene a un destino solo, sino que viene y a lo mejor está en toda España, o en toda la península ibérica, o visita varias ciudades. Entonces, bueno, eso al final, por supuesto, que es muy interesante porque diversifica también esa demanda. Antes de pasar al siguiente bloque, he dicho antes si alguien querría hacer alguna pregunta. ¿Alguno de los presentes tenéis alguna pregunta, alguna reflexión? Pepe, que te tragas todos los paneles, seguro. ¿Quieres preguntar? ¿No quieres preguntar nada? Bueno, pues nada. Pues paso entonces si no, levantar la mano. Vas a tener que moderar. Vale, pues nada. Yo pensaba que alguien iba a hacer el trabajo, pero no. Vale. Había una de las cuestiones lógicas y que habéis... Y voy contigo entonces, Marina, porque ha sido la primera que has dicho un poco. He dicho, bueno, luego hablamos un poco de esos elementos que pueden irrumpir de alguna forma con los pies en la tierra y también un poco apoyándonos en la realidad, ¿no? Elementos que pueden distorsionar ese comportamiento que podemos ver en 2025, por no irnos más allá, porque ya sabemos que no podemos ir mucho más allá en las previsiones. Yo diría que en los últimos tiempos, y bueno, ya está, es casi un eslogan un poco machacado de que algo ha cambiado después de la pandemia, pero es cierto, elementos que, sobre todo conflictos, ¿no? Que los conflictos antes paralizaban la venta, me lo decía, no sé si ha sido tú, Marina, antes me lo decías, ¿no? Me lo decían desde H10 Hoteles. Es que antes salía una noticia de un conflicto bélico en una zona X y se paralizaba. Ahora prácticamente no hay nada que paralice las reservas. Podemos hablar de conflictos. Bueno, ¿vas a hablar de Alemania? No, voy a hablar vale. Porque también de Egipto. El norte de África lleva 2 años en números, la mayoría, inferiores antes del conflicto. No te hablo en España como destino, pero bueno, puntualiza. Sí, pero ese miedo la gente lo regionaliza siempre. No, sí. Dale, Eso era solo eso. No quiero decir más. No, bueno, pues entonces, ¿cuáles pueden ser los elementos que consideráis que realmente puedan dinamitar un poco, poner en riesgo esas previsiones? Bueno, si lo supiera sería futuróloga. Yo este año
Este año seguramente lo que pueda poner en riesgo las previsiones será cualquier clase de acontecimiento inesperado. Es decir, a medio o largo plazo, ¿qué es lo que puede poner en riesgo? Pues lógicamente todo lo relacionado con la inestabilidad, conflictos bélicos o problemas económicos. Es decir, cualquier cosa que reste seguridad, que reste confianza, es decir, uno de los elementos claves en nuestro sector, y seguirá yendo bien mientras que haya un índice de confianza por parte del consumidor elevado. Si eso se rompe por algún factor exógeno, pues puede ser un riesgo importante. Otra preocupación que podría poner encima de la mesa, no sé si para este año, pero sí para los próximos años, es qué va a pasar con el movimiento de turismofobia que se ha levantado en determinados destinos y cómo vamos a lidiar de este debate que teníamos antes de cómo tener este equilibrio entre cantidad y calidad y cómo podemos movernos hacia un modelo basado en la calidad que genere en menos... porque hay una cosa que es cierta, es decir, el número de turistas que podemos llegar a recibir es finito. Yo no sé cuál es ese número, pero seguro que tiene un límite, ¿no? Y cómo gestionamos esa afluencia y esa masificación, pues por la vía de la diversificación que comentaba antes. Y luego, pues otro riesgo que tenemos en los sectores, todo lo relativo a la normativa, ¿no? Y a la burocracia que pueda surgir pues, de temas derivados, quizá en materia de sostenibilidad, como anunciabas antes, pero que eso nos haga que perdamos competitividad y que perdamos en eficiencia, ¿no? Entonces, la normativa que se ponga en marcha, que sea por parte de gente que conoce el negocio, que conoce el sector y que no nos pidan cuestiones que pierdan sentido o nos hagan perder competitividad. Para mí serían estos, pues seguramente los 3 grandes riesgos. Y me dejaba más importante, ¿qué va a pasar con el tema laboral, ¿no? Y la dificultad que estamos enfrentando todas las compañías a la hora de encontrar personal cualificado y todo lo relacionado con las medidas de formación que haya que llevar a cabo. Para no tenerlos claros, me parece que los ha numerado. Vamos, Sí. Cristina. Yo con el último de la falta de talento es un problema que estamos encontrando muchísimo los últimos años y ahora hemos, por ejemplo, vuelto a tener que ofrecer alojamiento a los trabajadores para hacerles, ¿no?, más atractivo el venir a trabajar, quitar los turnos partidos, dar todo tipo de facilidades para volver a hacer sexy, porque a mí esta palabra me hace gracia, no somos sexys. Yo, como decía antes, yo antes estaba en el sector de la sanidad y ahí solo veíamos personas enfermas que se encontraban mal. Aquí estamos gestionando el tiempo mejor de una persona, que son sus vacaciones. ¿Cómo puede ser posible que la gente no quiera ir a trabajar a este sector, a un sector que hacemos felices a los otros, ¿no? Y ahí tenemos un grave problema. Ahora con la reducción de la jornada laboral, algunos impuestos que planean en algunas ciudades por allí que están rondando, que se hablan. Bueno, pues todo esto pueden ser amenazas que esperemos que se vayan solucionando. Ricardo. Has adelantado unos en tu primera intervención, pero bueno, profundiza si quieres o amplía. Me recuerdo lo que ha dicho, McKinsey hizo este año un estudio que era muy interesante de cuáles eran las 3 prioridades de la gente en gastar en cosas que no fueran alimento, alojamiento, salud, etcétera. Y era pedir comida a casa, comer fuera y viajar. O sea que sin duda lo que has dicho de que la gente es fundamental viajar, yo que eso totalmente, y de hecho se ve todavía todos los junios y julios desde la pandemia, si ves el número de ventas de coches de segunda mano y de coches nuevos y los viajes, ahí empieza a haber correlaciones. La gente, yo creo que cada vez le interesa más viajar. Y yo veo y las nuevas generaciones que entran, más todavía. Más todavía. Y yo veo muchas oportunidades este año porque hay 2 cosas, que es que si acaban los conflictos bélicos que hay ahora mismo, son 2 oportunidades muy grandes para el turismo, aparte de que evidentemente fantásticas para la sociedad, pero creo que bueno, si realmente lo de Gaza termina acabándose y bueno, y hubiera movimientos entre Ucrania y Rusia, sería muy importante para nosotros, y luego que el dólar esté fuerte es muy positivo también para nosotros, para que vengan. Entonces hay muchas cosas que podrían pegar un empujón muy importante a los emisores que nos pueden interesar. Y fíjate que yo te he preguntado justo lo contrario, pero bueno, me sí, parece muy... los elementos disruptores en negativo, pero luego te iba a preguntar los positivos, luego me contestas los contrarios. Pero es que no veo él ha sido pesimista cuando todos éramos optimistas. El pesimista, efectivamente, es por llevar la contraria. El resto somos... a los sí, sí, nos lleva la contraria, sin duda. Los periodistas preguntáis lo que queréis y nosotros respondemos lo que nos da la gana. Lo que os da la gana, esa es la clave efectivamente. del panel, ¿no? Es lo que me habían dicho, no venimos aquí a decir lo que queremos. Pregunta lo que quieras, que yo respondo lo que me dé la gana. Bueno, Javier. pues a ver, por supuesto, de acuerdo con todo lo que se ha dicho, yo específicamente en lo que se refiere a la aviación, el gran riesgo que tenemos es el marco regulatorio asimétrico que se está constituyendo en Europa. Porque ya, versus digamos, otros países. versus el resto de regiones, el resto del ¿no? mundo. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahora mismo? Que ya tenemos, bueno, desde el 2012 la aviación está en el comercio de derechos de emisión.
Pero claro, a partir de ahora se han endurecido, se han quitado los créditos gratuitos y ya va, digamos, a ser un sobrecoste muy importante. Pero a eso se le suma que desde el 1 de enero de este año ya va a ser obligatorio que, de momento, un 2% de todo el combustible de aviación sea combustible sostenible, que el precio oscila entre 3 y 6 veces el del queroseno convencional. Luego llegará al 20% hasta llegar al 70%. Vale, eso lo tenemos asumido, va a ser así, va a suponer más costes, tenemos que ver lo que hacemos. La puntilla ya sería si también, que ahora mismo es uno de los reglamentos que se están, o una de las directivas, si además a eso se le pone un impuesto al queroseno, que es ahora mismo parte del Fit for 55 en la revisión de la Directiva de Fiscalidad Energética. Entonces nosotros en su día comisionamos un estudio a Deloitte que estimó que si se ponía este impuesto al queroseno, a España en concreto en 2030 vendrían 4,5 millones de turistas internacionales menos. Bueno, y puedes decir, bueno, pues si eso es para reducir las emisiones, bueno, a lo mejor hasta se podría... Pero es que no va a ser así, porque el problema es lo que yo decía, que es asimétrica la aplicación. O sea, no van a ser 4,5 millones menos de alemanes o nórdicos o franceses que dejen de viajar. Muchos de ellos lo que harán es seguir viajando, pero en vez de venir a España, se irán al norte de África, a Turquía, a Egipto, etcétera, porque ahí, digamos, no le aplicaría ni el comercio de emisión, ni tampoco el tema del impuesto al queroseno. Entonces, un poco yo creo que realmente con el tema de la descarbonización de la aviación hay que ser inteligentes y hay que ver cuál es el objetivo que buscamos. Por supuesto que tendrá un coste y habrá que ver cómo se asume, pero lo que ya sería dispararnos un disparo en el pie directamente sería, digamos, tomar medidas pues tan drásticas como esas. ¿Y en vuestras reclamaciones hay permeabilidad o no? ¿Y esto va a ser sí o sí? Esto viene de la Unión Europea, con lo cual, digamos, es un tema ya a nivel europeo. De momento parece que el tema del impuesto al queroseno dentro de esa revisión pues se ha pospuesto y entonces todavía ahora mismo no está en la agenda, pero bueno, eso puede ¿Y las nuevas corrientes que puedan llegar desde Estados Unidos con Trump, tú crees que van a ir en la línea? Bueno, yo creo que realmente allí están en otra liga. Por ejemplo, hablando de combustibles sostenibles de aviación, ¿no? Allí ya llevan un tiempo, como 2 años desde que hicieron el IRA, que están subvencionando a los productores para precisamente ir reduciendo ese diferencial. Aquí hemos puesto un reglamento que dice hay que tener ese porcentaje, pero tampoco se ha dicho cómo vamos a hacer para que eso sea asumible de forma que volar no vuelva a ser un lujo al alcance de muy pocos. ¿Y tenéis hecho algún estudio al común de los mortales cuánto se puede incrementar el precio del billete? Pues no, porque aquí eso va a depender de tantos factores que poco, pues, es muy difícil ahora mismo de prever. Es cierto que a corto plazo el tema de los combustibles sostenibles, cuando es solo un 2%, o incluso en el 2030, que va a ser obligatorio, un 6%, el impacto es mínimo, pero a partir del 2035 ya pasa a ser un 20% hasta llegar al 70% en el 2050. Entonces eso ahora mismo es difícil de saber. Y luego lo que debería de pasar, en nuestra opinión, es que pasase algo similar como las energías renovables. Las energías renovables, fotovoltaica, eólica, al principio todo era por las subvenciones, y entonces el modelo de negocio era tener las subvenciones. ¿Qué pasa? Que hoy en día ya es la forma casi más barata de generar electricidad. Pues lo mismo creemos que podría pasar y debería con los combustibles sostenibles. Tenemos una ventana de oportunidad de 10 años, de forma que a corto plazo se subvencione a los productores, de forma que se escale la producción y se reduzca ese diferencial. ¿Y sabes qué? Que España, por primera vez en su historia, podría convertirse en productor y exportador de combustibles, porque las materias primas que hacen falta para esos, el SAF que se denomina, son materias primas que abundan en nuestro país, porque es residuos sólidos urbanos, residuos vegetales, biomasa, aceites vegetales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que realmente con lo que nos va en el turismo, esto estamos hablando de algo mucho mayor, un tema de Estado, ya ni siquiera de aviación ni de turismo, sino un tema realmente de Estado. Nos quedan 5 minutos y yo os preguntaría, porque como ya Ricardo nos ha dicho cuáles pueden ser los elementos positivos, estamos en un foro del ITH, lógicamente tendríamos que dar una pincelada de tecnología. ¿Cuál puede ser el papel o cuál debe ser, o cuál va a ser el papel que va a jugar, o que está jugando, la tecnología a la hora de ser, no digo más eficientes, digo más competitivos? Tú más o menos lo has dejado un poco claro en tu intervención, ¿no? Pero hablamos mucho, cuando hablamos de tecnologías, y llevamos ya 1 año y pico así, todo el rato ya es el foco en la IA, y va a ser el elemento disruptor. Y yo creo, Ricardo, que poder darnos un flash, porque se vienen cambios muy grandes en la distribución a través de la inteligencia artificial, ¿verdad?
O sea, no por obvio es menos cierto. Evidentemente la inteligencia artificial cambia las cosas en semana, ya no, los cambios no son en años, son en semanas, son en meses, y la distribución va a cambiar y ya está cambiando, el SEO está cambiando. O sea, seguramente el SEO va a empezar a caer. Yo ya conozco a mucha gente que busca más en ChatGPT que busca en Google. Entonces, y eso afecta al SEO, que el SEO tradicionalmente ha sido el 20% de la distribución mundial. Entonces, eso ya va a cambiar y a todo el mundo le pillará con el paso más o menos cambiado. Entonces, pero como va a pasar, lo que nosotros siempre decimos es que hay que ir probando cosas. Entonces, yo creo que todos hemos aprendido a implementar la inteligencia artificial en los procesos internos, estamos en eso, en la distribución va a ir afectando, habrá que ser ágiles y yo soy optimista también, creo que va a haber buenas cosas ahí y se van a abrir algunos monopolios que eran importantes que se abrieran y va a haber oportunidades nuevas, pero va a haber que moverse y quien no se mueva va a sufrir. ¿Y el usuario está asimilando? El usuario usa ChatGPT muchísimo. ¿Que el usuario ha asumido un buscador conversacional en vez del buscador típico de origen-destino? No. O sea, nosotros tenemos las dos versiones y el usuario todavía no busca así. Pero que el usuario está preguntando cada vez más en ChatGPT lo que pregunta en Google, eso está pasando. Y Google en algún momento va a cambiar la interfaz de cómo te está presentando los resultados porque eso va a cambiar. Y ahí pasarán cosas. Claro, el que está invirtiendo mucho en SEM y en SEO ahora tendrá que ver en qué invierte. Y ostras, y ahí habrá retos. Cristina. Sí, yo creo que tenemos una oportunidad, ¿no? Con la inteligencia artificial puede ser una ayuda, pero no nos olvidemos que trabajemos en el sector de los servicios y que las personas tienen que ser el centro. Utilizando la inteligencia artificial bien, podemos mejorar la comercialización, la operativa, podemos conocer mejor a nuestros clientes y bueno, hay que buscarle toda la parte positiva. Yo creo que al final la inteligencia artificial se va a implementar en casi todos los procesos, utilicémosla bien. ¿Vosotros la estáis implementando? Sí. ¿En qué departamentos más específicos? En comercial y en la comercial, como dice Ricardo, sí. Y en la parte operativa para conocer un poco las demandas de los clientes cuando están ahí en el hotel. Marina. Absolutamente, es que sí, yo lo saco un tema absolutamente siempre habéis apostado mucho vosotros por la digitalización, la tecnología. Sí, y nos ha gustado siempre desarrollar nuestra propia tecnología y tener nuestros propios equipos. Es verdad que en nuestro caso, como aparte de la cadena hotelera, pues tenemos la central de reservas y toda el área de servicios a hoteles independientes. Es que en la distribución y en la comercialización, la tecnología y la innovación lo es todo. Es decir, no es algo que nos podamos cuestionar, ¿no? Y solamente por las sinergias que hay entre las tres áreas del grupo hace que la tecnología que desarrollamos tenga que ser propia. Pero bueno, hacías la pregunta de cómo va a ayudar a la competitividad. En la competitividad hay dos líneas, quiero decir, cómo puedo mejorar mis ingresos y cómo puedo reducir mis costes. Y creo que la tecnología claramente va a ayudar en ambas cuestiones. Por la parte de la comercialización, como explicaba Ricardo, todo relacionado con optimizar y mejorar las políticas de pricing, todo relacionado con la hiperpersonalización, la posibilidad de personalizar mucho mejor la oferta al cliente, y en la parte operativa de reducción de costes, en el ámbito de compras, en el ámbito de atención al cliente, de poder también mediante sistemas de chatbot y de voz poder automatizar y mejorar la calidad del servicio. Incluso en el ámbito de formación que hablamos antes, ¿no? De ahí también un uso muy importante. Por ejemplo, es algo poco obvio, pero nos está sirviendo mucho. Es decir, nosotros tenemos procedimientos y manuales prácticamente para todo, pero cuando un recepcionista tiene un problema porque no sabe cómo hacer la tokenización de una tarjeta de crédito, si tiene que ir al manual y buscar entre las 70 páginas cómo se hacía ese procedimiento, es muy complicado. Le pregunta al asistente. Tenemos un chatbot que hemos desarrollado internamente con todos los procedimientos y con todos los manuales internos para que cualquier duda operativa que tenga la persona que está en front office pueda preguntar y automáticamente le dé la respuesta, y además le referencia a la página del manual donde lo explica con la imagen y con el pantallazo. Bueno, yo creo que en definitiva es algo que no es una opción. Uno no puede decidir si quiere digitalizarse o no, y sin duda va a ser un gran avance, precisamente para, como decía Cristina, si esto es un negocio de personas, las personas se puedan centrar en dar un buen servicio y todo lo que no aporta valor se pueda llegar a automatizar. Javier, en vuestro caso, y para terminar, tengo una pregunta muy concreta en cuanto a la tecnología, porque en la optimización, al final, la gestión, por ejemplo, del cielo, en el que la tecnología es fundamental, pero esa tecnología ya existía. Es verdad que ahora puede haberse optimizado incluso, pero no se estaba aplicando, y cuando realmente tiene una repercusión directa, por ejemplo, en el consumo de combustible y por lo tanto en contaminación. O sea, quiero decir que no solamente es una cuestión de tecnología, también es una cuestión de reglamentación o de voluntad de aplicación, ¿no? A ver, en el caso del cielo es más, digamos, de voluntad política, porque efectivamente, tecnológicamente, el cielo único europeo, que nosotros le llamamos, que es básicamente poder ir lo más eficientemente posible de un punto A a un punto B, hace tiempo que está resuelto. El problema que hay
falta de voluntad política, ¿no?, para poder precisamente implementarlo. Y eso reduciría un 10% las emisiones en el conjunto de Europa, ¿no? Pero bueno, nosotros realmente en los campos donde vemos más potencial del tema de digitalización son fundamentalmente en mejorar la experiencia en los aeropuertos, mejorar la experiencia a bordo y personalizar la experiencia a bordo, y luego, muy importante, gestionar de forma más eficiente las disrupciones operacionales, porque estamos en un entorno aquí en Europa con los cielos congestionados, los aeropuertos congestionados, con fenómenos meteorológicos extremos y mucho más impredecibles que nunca, y con que la gente está volando como nunca, ¿no? Entonces, claro, tienes que tener una forma de gestionar de la forma más eficientemente posible esa disrupción para minimizar el impacto de los clientes y también para recuperarte lo antes posible, poder seguir dando ese servicio como los clientes esperan. Y eso, bueno, yo creo que realmente ahí es donde más potencial hay de seguir pues desarrollando todas esas herramientas. Pues muchas gracias, Javier, Marina, Cristina y Ricardo, ha sido un placer. No había ninguna pregunta al final, ¿no? ¿Nadie? ¿No había ninguna pregunta? Pues nada, muchas gracias a todos por vuestra atención. Ana María, pues tú mandas.